Y yendo a la capital del imperio, ¿cómo era Roma? O sea, Mm, ¿cómo eran? No sé si podrías hablarnos también del Circo Máximo, mm, gladiadores, así. O mm, sea, los esclavos, cómo conseguir la libertad, cómo era un joven de mm. 22 años que estaría allí. O sea, ¿cómo era Roma? Porque creo que llegó a tener más de 1 millón de Sí, habitantes. sí. Bueno, también parece mentira, ¿no? Que esas comunidades de aldea que hemos hablado al principio se convirtieran, como tú bien dices, en una megalópolis de prácticamente 1 millón de habitantes o incluso más, 1 millón y pico, Ujú. depende de las épocas, ¿no? Bueno, para empezar, el público tiene que tener muy claro que la Roma de mármol empieza relativamente tarde. Es decir, al principio, incluso ya siendo una ciudad muy grande, Roma es sobre todo una ciudad de calles estrechas. Atención, que vienen curvas, porque esto, claro, esto nos va a permitir entender el tema de los incendios. Ajá, Famoso incendio de Roma del 64, el de Nerón, el de Nerón. es uno más de los muchísimos que había. ¿Por qué? Porque eran calles muy estrechitas, con casas normalmente mayoritariamente de madera, tapial, adobe. La Roma del mármol es sobre todo de finales de la República, pero sobre todo a partir de César y de Augusto en adelante. Pero es la Roma de mármol sobre todo del centro de la ciudad, la zona del Foro y alrededores. Roma es una ciudad, insisto, muy abigarrada, muy de calles estrechas, pero el público, como estas que tenemos enfrente de nosotros, además es que de alturas muy similares, Ujú. el público se tiene que situar en como nuestros edificios actuales, de lo que los romanos llaman insulae, que son edificios de apartamentos, de pisos, 4, 5, 6 plantas, había algunos más altos, pero bueno, la media 4, 5, 6 plantas, con precios de alquileres que variaban mucho, depende de las condiciones del lugar, pero en calles muy estrechitas, entonces claro, los incendios estaban a la orden del día. Por lo tanto, calles estrechas, mucho ruido. Roma era una ciudad muy ruidosa. De hecho, algunas fuentes, Juvenal, por ejemplo, que es un satirista de época imperial, se queja del ruido, que a mí me recordaba, en el libro de historia de Roma Sí. lo cuento, a mí me gusta mucho Nueva York y he tenido la fortuna de estar muchas veces. Y pues a la famosa canción, ¿no? La ciudad que nunca duerme. Por Juvenal se quejaba y dices que no hay manera de dormir por el trasiego, el público, los ruidos. Una ciudad, por lo tanto, de calles estrechas, de ruido, una ciudad que se quema cada 2 por 3. Pero tienen agua corriente. Sí, una ciudad con excelentes Ujú. abastecimientos, con una cloaca máxima y cloacas derivadas, es decir, hay sistema de traída y llevada de aguas subterráneas, en algunos casos agua corriente, no siempre, no siempre. Luego hay casas lujosas, que son las domus, diferentes a las insulae. Las insulae son estas casas de apartamentos, por llamarlo de alguna manera, o de pisitos, que diríamos nosotros hoy. Las domus ya son las casas que se extienden en un piso, como mucho dos, con su atrium, su patio, sus peristilos para pasear, con su biblioteca. Claro, son las casas de los ricos, ¿no? Pero no deja de ser la domus romana, que es una casa muy del ADN de los ricos romanos, ¿no? Estas domus, sobre todo, estaban en la zona del Palatino, que era, por decirlo de alguna manera, un poco a la madrileña actual. A la madrileña actual sería un poco como la Moraleja, como la finca, donde van los fichajes del Madrid, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, sería un poco eso, ¿no? Por eso, bueno, Augusto se hizo su casa ahí y bueno, de ahí Palacio, ¿no? Palatinum. Ujú. Luego preguntas por los espectáculos. Bueno, Hablemos de ello. vamos a hablar del fútbol, digo del Del circo pan y y circo del entonces. pan y circo, ¿no? Que dicen los poetas romanos. Sí, en cierto modo, del pan y circo es cierto, es Ujú. cierto. Había muchos espectáculos desde siempre. Vamos a ver, lo que más les molaba, si puedo hablar en estos términos un poco coloquiales, a los romanos era el circo. Yo sé que en el cine, bueno, también se han sacado muchas veces las carreras de carros en Venus, por ejemplo, pero Gladiator ha traído más el tema del anfiteatro y las luchas de gladiadores. Bueno, lo que más les ponía a los romanos y donde más se jugaban el dinero y donde más se vestían con los colores de sus equipos de fútbol Ojo. era en el circo. ¿Por qué? Porque el circo era el gran espacio de carreras de carros. También había otras cosas, pero lo fundamental eran las carreras de carros. Entonces, había una serie de equipos, los azules, los verdes, y la gente, empezando incluso en época imperial, los propios emperadores tenían sus equipos. Y las muchedumbres iban al circo con
sus colores y bueno, era muy parecido al ambiente de un partido de fútbol, pues en el Bernabéu, en el Metropolitano o en el Nou Camp, en los grandes estadios que todos conocemos, ¿no? Y ese ambiente previo de la gente tomando cervezas hoy, alrededor de los estadios, y eso era muy similar, muy similar. ¿Cuánta gente cabía? Bueno, en el Circo Máximo más de 120.000 en el Circo Máximo. Pero es más grande que el Camp Nou, ¿o qué? Exactamente. ¿Verdad que impresiona? Sí. ¿Verdad que impresiona? Y el Anfiteatro Flavio, que luego conocemos como Coliseo, pero el nombre oficial es Anfiteatro Flavio, que por cierto, no existía en época de Nerón. Es decir, estas veces que vemos en ocasiones las imágenes de los cristianos muriendo en el Anfiteatro Flavio, no, esto es una aberración histórica. De hecho, el Anfiteatro Flavio, lo que nosotros llamamos el Coliseo, se va a construir por los Flavios, por Vespasiano, 69 al 79, después de la muerte de Nerón. Entre otras zonas, en terrenos que Nerón había ocupado para la Domus Aurea, entre otras partes, ¿no? Y se va a inaugurar ya por parte de su hijo, del hijo de Vespasiano, que se llamaba Tito. El Anfiteatro Flavio estaba destinado, como hemos visto tú y yo antes en el segundo tráiler de Gladiator 2, a combates de gladiadores, sobre todo, a veces, no tanto como se suele sospechar, pero a veces a naumaquias, que eran combates espectaculares de navales. ¿Cómo eran? Sí, se rellenaba el espacio, se rellenaba de agua y directamente barcos. ¿Y cómo rellenaban el espacio de agua? Bueno, ¿Y cuántas veces? O sea, porque lo que es la arena del anfiteatro, lo que nosotros vemos en las películas es la parte exclusivamente epidérmica. O sea, debajo de todo eso hay toda una estructura y entonces eso se llenaba a base de ingeniería hidráulica. Literalmente, igual que había sistemas de lo que nosotros hoy llamaríamos ascensores, solo que en vez de con electricidad eran con poleas, ¿no? Por ejemplo, para otro de los espectáculos típicos del anfiteatro, que era la damnatio ad bestias, es decir, la condena a las bestias, a los animales, que estaba contemplada en el derecho romano, ¿eh? O sea, no es algo excepcional que se hiciera con los cristianos, sino que era algo típico era una de las condenas que estaba contemplada en el derecho romano, damnatio ad bestias. Pues eso también en ocasiones se hacían en los anfiteatros, no solo en el Anfiteatro Flavio. Pensad, y esto creo que el público tiene que saberlo, todo el Imperio Romano, desde Britania que hablamos antes, o sea, desde la actual Inglaterra hasta aquí, hasta Hispania, llegando a Siria, pasando por todo lo que hoy es el Magreb, que era romano, todo lo que hoy es el Magreb, Egipto, que desde Augusto, bueno, todavía Octavio, a partir del 31, 30 a.C., Egipto queda incorporado al ámbito romano, aunque con un estatuto un poco especial, todo el corredor sirio-palestino, es decir, toda esta zona, todo tenía sus ciudades y la mayoría de ellas, si eran medianamente importantes, tenían su circo y su anfiteatro y su teatro. Pensad, por ejemplo, en Mérida. Claro, Mérida era una ciudad importante, Mérida actual, Augusta Emérita, a nivel provincial. Era una ciudad importante a nivel de Hispania. Y tenía que el público que nos ve lo puede visitar cuando quiera. Tenía su anfiteatro, tenía su teatro y también tenía su circo, ¿no? Entonces, estos edificios, por ejemplo, el Anfiteatro Flavio de Roma andaba por entre 50 y 60.000 espectadores. Sí. Y claro, luego pero a mí lo que más me sorprende incluso es que en ciudades pequeñas, bueno, había anfiteatros de 20.000 espectadores porque, claro, no iban solamente los de una ciudad que nos puede parecer pequeña, que tuviera 10, 15.000 habitantes, sino que iban de todo el territorium de alrededor, de todo el territorio circundante. Entonces, los espectáculos públicos están muy inoculados en la mentalidad romana. Eso no quiere decir que no hubiera romanos que les chirriaba esto un poco. Igual que en nuestra sociedad hay muchas personas que son antifútbol, ¿no? Por ejemplo, uno de mis hijos, ¿no? Es antifutbolero, probablemente como reacción al padre, ¿no? Y estoy pensando, mientras te miro, en Plinio el Joven. Plinio el Joven detestaba un poco, tiene algunos textos muy críticos con el circo, ¿no? Dice, parece mentira que la gente se deje llevar por las carreras de circo y se vuelvan tarumbas con estas cosas, ¿no? ¿Servía para calmar a las masas? Bueno, claro, yo creo que los poderes siempre, pero no solo en Roma. Pensad, por ejemplo, en el teatro del barroco en las sociedades europeas, en la monarquía hispánica o en la monarquía británica. Bueno, era una manera de
dar una salida un poco al público, ¿no? Un elemento muy gráfico de lo que preguntas. En el Circo Máximo había un pasadizo para ir hacia el palacio. El emperador tenía un pasadizo, es muy gráfico, ¿no? Y en todos estos edificios de espectáculos, para refrendar que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, en todos ellos había un espacio destinado a esos poderes, según su escala social y política. Los senadores en las partes bajas del anfiteatro, del circo. De hecho, hay una anécdota de Cómodo que cuenta Dion Casio, que es un historiador que escribe. Yo creo que en parte, Ridley Scott, en parte porque es una película, no es una obra de historia, se fundamenta en Gladiator 1 y me da la impresión por los trailers que hemos visto, también en Gladiator 2 y probablemente en Dion Casio. Dion Casio cuenta una anécdota que dice que sí que es histórico, que a Cómodo le gustaba lo de bajar al anfiteatro y hacer como que era un gladiador más. Y en una ocasión, poco menos que amenazó a las primeras filas, con una sonrisa que dice Dion Casio que era... Y los senadores le siguieron la corriente sonriendo, pero estaban muertos de miedo. Y, claro, Dion Casio era senador, porque los senadores se colocaban en esas filas bajas. Es decir, el poder controlaba a estos. Y lo mismo se reproducía en las ciudades menores. La clave del Imperio Romano, Lluís, está, entre otras cosas, en la capacidad que tuvo Roma de reproducir a escala local en Hispania, en Egipto, en Britania, lo que era Roma a nivel central. Y eso incluye los espectáculos.